Archivo de audio número 2. Reanudo transmisión. La infancia es una de las etapas de la vida que muchos recordamos con cariño. Los juegos, los días sin más obligaciones que jugar, la inocencia y esa hermosa sensación de que todo es nuevo. ¿Cuántos de nosotros miramos fotos viejas y añoramos esos momentos, donde cualquier viaje o salida se convertía en una aventura? Ir a comprar con nuestros padres o abuelos, o que nos llevaran a la plaza, ese paraíso único. Y si teníamos suerte y la situación económica era buena, hasta visitar un parque de diversiones, o al menos un carrusel, o como le decimos en Argentina, una calecita. Pasar horas dando vueltas en ese hermoso juego e imaginarnos que éramos jinetes o conductoras, todo dependiendo de qué lugar eligiéramos para sentarnos. Pero aunque todo se reduzca a felicidad, muchas veces no fue así. Y de este juego mecánico se desprende la historia que quiero compartirles hoy. Bienvenidos al archivo número 2, La niña del carrusel. Bienvenidos a otra transmisión desde la frecuencia desconocida. En la ciudad de Buenos Aires hay una pintoresca localidad llamada Adrogué, perteneciente al partido de Almirante Brown, que siempre se destacó por sus edificaciones. Una de estas fue la del ya desaparecido hotel Las Delicias, que se fundó en el año 1873 y que albergó entre las paredes de sus cuartos a célebres personajes argentinos, como Domingo Faustino Sarmiento y hasta el mismísimo Carlos Gardel. Pero a pesar de su renombre, a poco más de 50 años de su nacimiento, cerró sus puertas para ser demolido, y años después, donde durante mucho tiempo brilló el afamado hotel, se construyó un cine que se convirtió en parte de la historia de la comunidad, el Cine Adrogué. Pero el paso del tiempo y los vaivenes económicos también golpearon al cine, el cual cerró años después y también fue derrumbado. Hasta que en los años 90, en ese predio con tanta historia, se construiría el Adrogué Plaza Shopping, que finalmente también pasaría a la historia de la comunidad, pero a diferencia de sus antecesores, no lo haría por motivos que trajeran orgullo y alegría a los habitantes del lugar, sino todo lo contrario, por un hecho lamentable que tendría consecuencias eternas. Este shopping contaba con muchos locales de venta distribuidos en distintos pisos, y como todos estos lugares, también contaba con casas de comida, para que quienes fueran a recorrer sus instalaciones pudieran disfrutar de un almuerzo, merienda o cena, y seguir comprando todo lo que se les ofrecía. Pero lo que más llamaba la atención de los visitantes, y más aún de los niños, era lo que se encontraba en el cuarto piso, donde había un patio de juegos, que en su centro contaba con un hermoso carrusel, que era el preferido de los infantes. Las pequeñas y los pequeños disfrutaban de este juego durante horas. Era un lugar lleno de risas y alegrías, hasta que un día todo eso trágicamente cambió. Cuentan que una niña de 8 años subió al carrusel para disfrutarlo como lo hacía cada vez que visitaba el shopping. Pero ese día, por un desperfecto técnico, esta niña recibió una descarga eléctrica fulminante, que le quitó la vida en el acto. Los padres, envueltos en la desesperación por ver lo que le había sucedido a su hija, no notaron que la descarga eléctrica también había lanzado chispas, y que se había comenzado un incendio en aquel cuarto piso. Pasado el tiempo, el incendio se extendió, y todo ese patio de juegos quedó en ruinas. Los medios locales hicieron eco de esto, y lo publicaron en sus diarios. Pero se dice que el dueño de este lugar llegó a un acuerdo con los editores, para que la noticia no se difundiera nuevamente. De los padres de la niña se sabe que comenzaron un juicio, y como consecuencia de este, el shopping quebró y tuvo que cerrar sus puertas. Una versión dice que el dueño, sumido en una gran depresión por las deudas, pero sobre todo por la culpa, se suicidó en el lugar. En el año 1999 la Intendencia de Almirante Brown decide comprar este lugar y lo transformó en la Casa de la Cultura del partido,
queriendo dejar atrás toda la trágica historia. Pero esto no iba a ser posible, porque el eco del ayer se iba a hacer oír nuevamente. Para transformar este lugar en la Casa de la Cultura, se tuvieron que hacer muchas remodelaciones al edificio, salvo por 2 detalles en particular. El primero es que aquel cuarto piso, donde se encontraba el carrusel, sigue tal cual como el día de la tragedia. Inclusive se mantienen las marcas del incendio, como si el tiempo se hubiera detenido ahí, en ese día trágico. El segundo tiene que ver con el ascensor. Es el mismo que se utilizaba en el shopping, que fue reparado completamente. Pero lo más extraño es que en su botonera, al lado del número que indica el cuarto piso, todavía está la leyenda que reza: juegos infantiles. Quizás esto quedó así por un descuido, o porque no quisieron gastar el suficiente dinero para cambiar esa botonera. Eso no parece nada extraño, pero varios testigos aseguran que muchas veces, durante la noche, cuando ya casi no queda nadie, este ascensor sube y baja hacia el cuarto piso, como si alguien lo estuviera llamando constantemente. Pueden pensar que se trabó, o que quizás hay alguien que está subiendo y bajando, pero no es así, ya que la particularidad que tiene este ascensor es que es completamente de acrílico transparente. Por lo tanto se puede ver en su interior, cómo sube y baja, sin nadie viajando dentro de él. Por todas estas cosas extrañas, cuentan que hace un par de años atrás, Ivana, una mujer que trabajaba allí y que estudiaba ciencias de la comunicación, decidió hacer un trabajo sobre el lugar. Para hacer este trabajo tuvo que investigar y se topó con todas estas historias. Pero además de las historias necesitaba imágenes para ilustrar su trabajo y mostrarle a toda su clase de qué estaba hablando. Fue por eso que decidió tomar una cámara digital y sacar fotos en todos los rincones de este lugar. Las aulas nuevas, la recepción, las escaleras, hasta que finalmente llegó al cuarto piso. Se puso lo más lejos posible para poder tomar una foto bastante amplia, donde se viera la mayoría de este lugar. Y sacó la foto. Todo normal. Hasta el momento en el que llegó a su computadora y bajó esas fotografías. Y algo la sorprendió, e inclusive le causó terror. En la fotografía se podía ver el cuarto piso, con las marcas de aquel incendio. El ascensor con su puerta abierta. Y al costado de él, casi como asomándose, la figura casi transparente de una niña, observándola, como si supiera que esa iba a ser la única prueba de que ella todavía seguía allí. Todavía sorprendida y hasta asustada, decidió dirigirse a la Casa de la Cultura y mostrarle a sus compañeros de trabajo aquella fotografía tan extraña, porque pensó que quizás nadie le creería si lo contaba, pero tenía una prueba material muy evidente. Se la mostró a varios compañeros, a varios trabajadores de la Casa de la Cultura, hasta que llegó el momento de mostrárselo a Javier, el guardia de seguridad, quien al ver esa imagen le contó una historia que le había sucedido no hacía mucho tiempo. Javier le contó que una noche, cuando ya no había nadie, se encontraba frente a los monitores que dan imágenes de las cámaras de seguridad, cuando en uno de los monitores, el monitor de la cámara del cuarto piso, le mostró un movimiento bastante extraño, como si alguien se hubiera movido, como si alguien hubiera cruzado frente a la cámara. Volvió a observar y en la cámara vio a una niña parada, la misma niña que Ivana había fotografiado. No podía creer lo que veía. Una mezcla de intriga y miedo
le invadió el cuerpo, pero sabía que era su deber ir a ver qué pasaba. Era el guardia de seguridad, y no podía poner como excusa el miedo. Así que tomó su linterna y se dirigió hacia la escalera mecánica que estaba detenida, y que era la única manera, salvo el ascensor, de subir a aquel cuarto piso. Subió lentamente alumbrando hacia la oscuridad, para ver si se cruzaba con alguien, hasta que finalmente llegó al antiguo parque de juegos. Empezó a recorrer con la luz de su linterna cada rincón, buscando lo que para él había sido solo su imaginación jugándole una mala pasada. Recorrió completamente hacia un lado todo aquel cuarto, y cuando la luz de la linterna volvía hacia el lado contrario, logró iluminar la figura de una niña parada allí, frente a la puerta del ascensor, que se encontraba cerrada, solamente parada, mirándolo. La vio solo un segundo, el tiempo que tardó en pasar ese haz de luz a través de aquel lugar. Pero ese segundo bastó para que Javier sintiera un terror extremo y decidiera bajar corriendo aquellas escaleras, para llamar por teléfono a sus jefes y informarles lo que había visto. Pero cuando llegó al teléfono se puso a pensar, ¿quién le creería que vio una niña fantasmal parada en el cuarto piso, frente a aquel ascensor? Y parada a pocos metros donde, hacía varios años, estaba instalado un carrusel. Un carrusel que le traía felicidad a todos los niños, y que luego se convirtió en parte de una historia trágica que le robaría la infancia y la inocencia a una niña que solo quería disfrutar de un buen momento. Ivana contó que con solo ver la mirada de Javier sabía que no estaba mintiendo. Él había vivido en carne propia un encuentro con aquella niña que ella misma había fotografiado hacía pocas horas y que todavía se encontraba ahí, tal vez esperando que nadie la olvide, o tal vez esperando que alguien haga justicia por lo que había ocurrido. Muchas personas pueden sentir miedo al imaginarse a una niña fantasmal frente a ellos. Otros pueden sentir tristeza al pensar en la vida de esta pequeña que quedó truncada por la irresponsabilidad ajena. Pero también hay quienes piensan que tal vez esta niña trate de decirnos algo, y tal vez lo intente a través de una frecuencia desconocida.